¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos en día sábado en nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar, sin dudas, nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hemos transitado el mes de noviembre, el mes calificado como el de la prevención del cáncer de próstata, momento oportuno ya a comienzos de diciembre de detenernos en esta enfermedad y el poder visibilizarla y tomar conciencia. Y qué mejor hacerlo con un profesional de la salud, un especialista, un médico urólogo, el doctor Mauricio Sojo, para que nos defina qué es el cáncer de próstata y primero, ¿qué es la próstata y la función que cumple en nuestro organismo? La próstata tiene la forma de una nuez que se encuentra por debajo de la vejiga y después de los 50 años comienza a crecer, ¿sí? En ese crecimiento se produce un crecimiento desordenado, bien, que generalmente se va produciendo el crecimiento, se llama hiperplasia. En esa hiperplasia se produce una displasia, que es un crecimiento desordenado de la próstata, ¿sí? Por eso es importante la prevención y los controles a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la próstata no da síntomas, ¿sí? O sea, todo lo que son sintomatología de próstata es asintomático y generalmente el cáncer de próstata hoy en día constituye la tercera causa de muerte en los varones, ¿sí? Después del cáncer colorectal y después del cáncer de pulmón, ¿sí? Y en pacientes mayores de 50 años. Por eso es fundamental y de concientizar a la población sobre el cáncer de próstata, la prevención, ¿no? Doctor Sojo, usted refiere a que no presenta ningún tipo de síntomas y esto avanza, la enfermedad avanza, pero algún indicio debe traer aparejado. Vamos a escucharlo. Generalmente no da síntomas, ¿sí? Es más, por eso hoy en día entre un 30 a un 40% se detecta cuando ya da metástasis, ¿sí? Cuando la patología está avanzada. Entonces los síntomas se presentan porque ya son síntomas obstructivos, dificultad para orinar o trastornos miccionales, o ya cuando ya dan síntomas, ya son síntomas de las metástasis o el secundarismo, ¿sí? O sea, las metástasis que dieron el tumor, ¿sí? Por eso generalmente esto no da síntomas. Cuando ya el paciente consulta, ya los síntomas es avanzado, entonces lo que le dio tiempo, al no hacerse los controles anuales, le dio tiempo a que evolucionara. Por eso la detección precoz tiene altas chances de curación. Y esto me recuerda, doctora, que mi abuelito tuvo cáncer de próstata. ¿Y es probable que yo también transite por algo similar? Tiene un componente hereditario, ¿sí? En ese caso, si yo tengo un familiar cuyo padre o hermano ha tenido antecedentes de cáncer de próstata, los controles en vez de los 50 tienen que empezar a partir de los 40, ¿sí? Pero también tiene un componente, depende también de los hábitos, ¿sí? Los hábitos, si hace deporte, los hábitos alimentarios, eso también hoy en día, y está demostrado, tiene un componente a través de los estudios científicos, ¿sí? La forma de todo lo que es
comidas de ultraprocesada, todo eso interviene también en la formación del cáncer de próstata. O sea, hoy en día se detecta como se constata como un factor de riesgo, ¿no? Hemos escuchado a varios profesionales durante el mes de noviembre el tratar de hacer un diagnóstico, una prueba, hablar de cierta edad, someterse a un antígeno prostático, un simple estudio de sangre para determinar si hay algún problema en la zona de la próstata. Pero ¿qué hay sobre un tacto rectal? Esto ya quedó atrás, es parte del pasado. Vamos a escuchar a continuación al doctor Mauricio Sojo. El diagnóstico se llega. Otro problema es que también, por el cual el hombre él cree directamente, hay muchos hombres que consultan y creen que haciéndose el antígeno ya se hicieron el control, y no es así. El control se basa no solamente en un antígeno, sino también en la ecografía, ¿sí? En la ecografía renal, en la ecografía vesical, en la ecografía prostática, como para tener un parámetro de su dimensión de su próstata, y en el tacto rectal, ¿sí? En esos tres comportamientos, ¿sí? En esos tres gestos, yo más o menos ya tengo un parámetro de cómo se está comportando esa próstata. Y en los años siguientes, bueno, voy viendo a partir del control inicial. Si yo tengo que el antígeno tuvo un comportamiento brusco en menos de un año, bueno, ahí ya los estudios van a ser más profundos. Y la verdad que es todo un tema que una persona de 40, de 50 años se acerque al médico y especialista, un urólogo. ¿Para qué? Para determinar si tiene inconvenientes en su próstata y además no está presentando síntomas. ¿Qué pasa con la cuestión del pudor? Esto sin dudas juega en contra. Vamos a escuchar al especialista las razones por las cuales vos tenés que acercarte al profesional. Es un efecto antagónico, ¿no? Porque en la era donde hay una exagerada información, cada vez más desinformación, ¿sí? Porque, bueno, o sea, los comentarios que, bueno, siempre escucha en los comentarios que tuvieron con los compañeros, en las salas, en las charlas de hombres, bueno, y siempre uno va creando mitos, ¿sí? Y todo el miedo del tacto, ¿sí? Lamentablemente, hoy en día no hay nada que lo reemplace al tacto, ¿sí? Por la palpación. En el tacto rectal uno está palpando la consistencia de la próstata, ¿sí? Y en esa consistencia puede haber consistencias duras o cosas que pasen desapercibidas con la ecografía o con el antígeno. Entonces, por eso muchos hombres le tienen miedo a eso, ¿bien? Y es un examen que lleva segundos y permite brindar mucha información. Vamos a hacer una comparativa entre el antes y el ahora. Los controles serán clave aquí para la prevención del cáncer de próstata. Lo que antes se veía después de los 65 años, cada vez las edades son más tempranas, ¿sí? Bueno, por todo el estilo de vida, el ritmo de vida, el estrés, lo que nombré anteriormente, el estilo de vida, ¿sí? Que uno lleva, ya sea si come saludable, si no, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, todo eso tiene implicancia en el desarrollo, ¿sí? Cada vez se está viendo con lo que antes se veía después de cierta edad, cada vez han bajado la edad, ¿sí? Y cada vez se está detectando más tempranamente. Por eso es fundamental los controles. En el final de este informe nos quedamos con la reflexión de parte del profesional, el doctor Mauricio Sojo. Por eso insistimos tanto en la prevención, porque detectado a tiempo tiene altas chances de curación y hoy en día puede intervenir o te puedes morir de otra causa menos del cáncer de próstata, ¿sí? Y cada vez están saliendo tratamientos más nuevos
y más conservadores, ¿sí? Antes se sacaba la próstata o se hacían tratamientos radicales en la próstata. Hoy cada vez la idea es de hacer un tratamiento más conservador, de hacer un tratamiento más localizado como el HIFU o más individualizado. Y el paciente, cuando son estadios bajos, puede hacer su vida normal conservando la próstata y puede morir de otra cosa menos del cáncer de próstata. O sea que tiene altas chances de curación. Cada vez la tecnología hace más, o sea, va acortando los pasos, ¿sí? Entonces cada vez la tecnología va avanzando más, van saliendo más cosas novedosas, ¿sí? Y más que hacen que el tratamiento sea más conservador y que el paciente se restaure más a su vida social, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo. Junto a él, hace pocas semanas estuvimos conversando sobre la presbicia, esta condición que se presenta generalmente en aquellas personas a partir de los 40 años y es la imposibilidad de ver de cerca. Hoy vamos a hablar sobre algo muy puntual, que es el tratamiento con gotas para evitar las lentes aéreas, justamente al momento de leer, por ejemplo, el ponerse frente a un celular. Pero vamos a introducirnos nuevamente para aquellos que no tienen muy en claro qué es la presbicia, haciendo nuevamente la definición con el profesional.
La presbicia, como dijimos la otra vez, es una incapacidad del ojo para enfocar objetos de cerca. Generalmente esto ocurre a partir de los 38, 39 años y lamentablemente todo en algún momento lo vamos a tener. Hay personas que tienen miopía que se les puede atrasar un poquito la aparición de la presbicia, pero lamentablemente es inevitable, sí o sí la van a. Y doctor, ¿cuáles son las principales manifestaciones para que lo tengamos todos en claro? Las pacientes se quejan que cuando están llegando a esa edad tienen que alejar un poquito las cosas para ver mejor. Los brazos más largos o las cosas más largas, más luz, se demoran un poco en leer, lo que antes lo leían rápido, las cosas de cerca más que nada, ya les cuesta leer. Entonces ese sería el síntoma principal. Es imprescindible saber, con las herramientas que cuenta el profesional, cómo alcanzar un diagnóstico, o sea, confirmar que se trata de presbicia. El diagnóstico lo vemos con el paciente viene a la consulta, nos explica eso, que doctor, de lejos veo muy bien, pero de cerca me falta visión. Empezó de poquito, hay veces pacientes demoran 1, 2, 3 años para venir a verlo, porque por ahí son un poco reticentes a usar anteojos. O sea, al que no usa lente nunca es algo engorroso. Piensa que se le va a pasar o se va a mejorar. Hay días que ve mejor, hay días que ve peor, pero lamentablemente llega un momento que sí o sí tiene que ir al médico para que hasta hace un tiempo lo único que había es unas lentes. Doctor, le hago una consulta. ¿Tendrá algo que ver el trajín diario, el estrés? La verdad que llega a la noche y me duele, tengo la visión cansada. ¿Esto puede potenciar la presbicia? ¿Qué nos dice al respecto, doctor? El cansancio físico puede ser porque uno disminuye la capacidad de enfocar los ojos. Así como está cansado el cuerpo, los ojos se cansan después de un día de trabajo. Entonces, por ahí el ojo se empieza a cansar. En esos casos, habría que controlar con el oftalmólogo y ver si le hace falta un lente. Depende de la edad, para descansar la vista, si es menos de 40 años, o un lente para leer, si ese cansancio aparece después de los 40. Ahora sí, decididamente hablemos sobre los tratamientos y vamos a conocer si hay tratamiento para la presbicia. Esto nos dice el profesional. Hace unos años no había tratamiento. Afortunadamente, hace 10 años un médico argentino desarrolló un método que se llamaba método Venosi y ayuda con unas gotas, simples gotas, que se ponen 2 veces al día para enfocar mejor. Eso anduvo muy bien. Después de 10 años, hace 3 años la FDA en Estados Unidos lo aprobó y este año el ANMAT, que es el organismo que regula la medicación en Argentina, la aprobó también. Hoy por hoy ya hay 2 gotas disponibles a la venta y eso es muy buena señal porque con eso uno puede mejorar la visión. Te repito, personas que no pueden ver de cerca son pacientes ideales. Lamentablemente, como en todo en la vida, siempre hay excepciones. No todos los pacientes son buenos candidatos a estas gotas. Cuando hicimos la nota hace 15 días, muchos pacientes vinieron a consultar y aproximadamente el 95% de los pacientes andan muy bien con el gota. Pero ¿qué pasa? Hay veces que el paciente, aparte de la presbicia, tiene hipermetropía o un astigmatismo elevado, o una miopía elevada. Entonces, esos pacientes no son tan buenos pacientes. Pero afortunadamente hay otras opciones que se pueden ayudarlos para que dejen de usar lente para leer. Ahora sí nos metamos de lleno en los tratamientos y conozcamos en la voz del profesional las posibilidades que hay en la actualidad. Uno puede suponer unas lentes para dar solución a la presbicia, pero aparece esto de las gotas. Pero una aclaración, las gotas no son para todos. Vamos a escucharlo al profesional. Esa pregunta es muy buena porque las gotitas, como te dije recién, no todos son buen candidatos. La diabetes, si está descontrolada, hay que controlar la diabetes y después hacerse ver. Hay algunos pacientes que tienen una retinopatía diabética grave, una retinopatía por hipertensión también.
pacientes que han sufrido un desprendimiento de retina, no son buenos candidatos, pacientes con una degeneración macular relacionada con la edad, no son buenos candidatos. O sea, hay una serie de factores que el oftalmólogo va a revisar y después recién va a poder dar las gotitas. Y si a eso le sumamos, doctor, algunas personas que podrán tener otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Un examen común de oftalmólogo, la presión ocular, la agudeza visual, fondo de ojo, la tonometría. Entonces, en la consulta, el doctor, el oftalmólogo, va a ver si tiene otro problema asociado. Como te dije recién, si tiene hipermetropía o astigmatismo elevado, no son buenos candidatos. En esos casos nosotros le aconsejamos hacerse una cirugía con un láser, que hoy por hoy es una cirugía muy sencilla, muy fácil de realizar, y con eso le solucionamos el problemita de lejos. Y después solamente le queda presbicia, y eso sí son buenos pacientes para tratarlo con gotas, solamente. Son dos pasos. Primero le hacemos el tratamiento con el láser, le sacamos la hipermetropía y astigmatismo, y después sí son muy buenos pacientes para usar las gotitas solamente, 1 o 2 veces al día. Bueno, y muchos doctores se estarán haciendo esa pregunta desde casa, ¿en qué consisten esos exámenes para poder determinar si uno verdaderamente es susceptible a ocupar este tipo de tratamiento? Vamos a verlo. Sí, lamentablemente sí, porque estas gotas tienen una duración de efecto de 4 a 6 horas. El paciente se pone la gotita y en 4 o 6 horas no le va a hacer falta lente para leer. Después de ese tiempo hay que volver a poner la gotita de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Se puede poner hasta 3 veces por día y no hay ningún problema. Doctor, ¿este tratamiento con gotas para superar la presbicia es de por vida o es un tiempo solamente? Esta es la respuesta del profesional. El 99% de los pacientes que hacen tratamiento no tienen ningún tipo de reacción. Por eso, antes de empezar, nosotros los revisamos acá en el consultorio, le ponemos las gotas y vemos si hay una reacción adversa. Hay casos, digamos, registrados de intolerancia gástrica con la gotita, pero son muy, muy raros, muy escasos. Un ardor, pero es lo único. Por lo demás, en el consultorio se ve si hay algún tipo de problema. Y la verdad que me genera cierta inquietud esto de las gotas. ¿Generan algún tipo de reacción, alguna alergia? Vamos a conocer qué nos dice el profesional. Una vez al año, con una consulta, el paciente ve, porque no solo le damos los lentes, mucha gente cree que el oculista da lente, pero le hacemos un examen de la presión, del fondo de ojo, de los párpados, algún tipo de tumores en los párpados benignos o malignos se pueden detectar a tiempo. La presión ocular, hay veces que puede subir la presión y uno saberla, también se puede detectar a tiempo, así que son medidas que en las visitas periódicas se solucionan. Y el consejo ya en el final de este informe, independientemente si sos susceptible a un tratamiento con gotas o no, la consulta con el profesional con cierta frecuencia es muy necesaria. Entregamos 17 nuevos barrios a través del Instituto Provincial de la Vivienda durante todo 2025. Gracias a la reactivación de la obra pública, se generaron miles de puestos de trabajo y vecinos de 10 departamentos de la provincia ya cumplieron el sueño de la casa propia. Más obras cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Decir Josefa Soli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. Josefa Soli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos.
Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de Josefa Soli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421 45 46 y al 427 22 10. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. Edgardo Corradi es odontólogo y junto a él vamos a determinar cuándo se trata de una urgencia y una emergencia odontológica y cómo obrar en una u otra situación. Pero primero la diferencia. Vamos a escuchar al profesional. Primero vamos a diferenciar lo que es emergencia y urgencia, que no es lo mismo. Las personas creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. La emergencia es algo que no ocurre, en este caso en la boca, en donde el paciente tiene riesgo de vida y debemos solucionarlo. Y la urgencia es algo, una patología, algún trauma que ocurre en la boca del paciente, pero no hay riesgo de vida. Esa es la gran diferencia. Pongamos la mirada primero en la emergencia. Es importante enumerar, quizás la emergencia más importante sea el dolor. El dolor, ustedes saben que es un dolor agudo, que el paciente ocurre que está muerto de dolor, y eso puede ser producido por una pulpitis, que ese tipo de pulpitis es irreversible o reversible. Las pulpitis reversibles son las pulpitis en donde el paciente, doctor, tomo agua y me duele. Como dulce y me duele. Eso nos está dando un indicio que tiene un proceso de caries o una fracción que se da en el cuello de los dientes, en donde está cerca de la cámara pulpar, del nervio, para que me entiendan los pacientes. Entonces nosotros, eliminando ese factor, podemos solucionar ese problema. Y ya es irreversible, donde el paciente me dice, no doy más. Ya tengo dolor, y no doy más. Entonces ahí ya el procedimiento que tiene este profesional es producir la apertura cameral, o sea, entrar dentro del nervio y producir la extirpación del filete nervioso. De esa manera se le va a pasar al paciente. Lógicamente todo esto bajo tratamiento anestésico. Los abscesos es otra de las emergencias y que pueden acabar definitivamente en dolor. Pero a esto sumarle las hemorragias que se pueden suceder luego de una operación o una extracción. Vamos a conocer. Los abscesos periapicales, los abscesos periodontales, los abscesos gingivales. Estos son unas colecciones purulentas en donde lo que tenemos que hacer el profesional es drenar el absceso para que ceda el dolor. ¿Sí? Muchas veces he drenado absceso que no le he puesto anestesia, tenía tanto dolor al paciente que solamente hizo una incisión, drenó esa colección purulenta y sí, después para poder entrar dentro de esa colección purulenta se puede colocar un poco de anestesia, pero bueno, el dolor agudo ya pasó. Y producir la apertura de la cámara para que drene a través del nervio, digamos, de las raíces, también se produzca ese drenar del pus. La otra cosa es las hemorragias postoperatorias o las hemorragias que se producen después de la extracción o las hemorragias que vienen de repente. Esta de repente se da muchas veces por hacer una mala historia clínica o una anamnesis, porque yo trabajo en hospital y muchas veces vienen pacientes menores de edad o pacientes de adultos ya avanzados en donde no saben bien qué están tomando, qué tratamiento están
recibiendo. Entonces hay que hacerle unas preguntas al paciente, si es diabético, si se extrajo alguna vez una muelita y tuvo hemorragia, qué medicación toma, si toma aspirineta. Nosotros debemos saber que la aspirineta es un antiagregante plaquetario que puede producir una hemorragia, o pacientes que están anticoagulados y muchas veces no saben. Entonces, toda esta información debe ser brindada al profesional para no caer en un accidente. Determinar causas del dolor y que se transforman en otra emergencia, hablar de un tratamiento de conducto, el después del tratamiento de conducto, y que genere dolor, eso se transforma en una emergencia. Pueden ser por dos causas, digamos, son las más generales. Uno es porque nosotros cuando producimos una extracción, las tablas alveolares, o sea, donde está introducido las raíces del elemento dentario, se fracturan. Y muchas veces, si no se hace una regularización de ese reborde de esa tabla alveolar, produce, para que me entienda, como que la encía la está pinchando. Y ese es un dolor que molesta. O también puede ser que se produzca una alveolitis. ¿Qué es lo que es la alveolitis? Es cuando el paciente, el proceso de cicatrización empieza con el coágulo. Si el paciente se hace buches, por ejemplo, me desarma ese coágulo. Se desarma ese coágulo y se produce una infección en la canastilla ósea que quedó post-extracción. Entonces, hay que actuar, el odontólogo a lo mejor colocando anestesia y produciendo un sangrado para que se inicie el proceso a través de coagulación, y dar un antibiótico porque se produce una infección. Al haberse no estado el coágulo de un inicio, se produce una infección. Vamos a colocar otra situación muy frecuente, son los traumas, los golpes, para que lo puedas interpretar mejor. ¿En qué franja etaria en los niños es más común? Esto se transforma también en una emergencia. Dentro de los traumatismos puede producirse una fractura. Esa fractura se puede dar a nivel coronario, en la parte de la corona del diente, o a nivel radicular. Bueno, hay que seguir, si en coronario a lo mejor no hay compromiso pulpar, o sea, el nervio no está expuesto, se puede hacer una protección y tener una conducta expectante. Ya si hay una fractura a nivel radicular, eso nosotros lo podemos diagnosticar a través de una placa radiográfica. Bueno, son distintas conductas a seguir en un adulto que un niño. Un niño por ahí puede sacar el resto radicular y que quede la raícita que quedó fracturada, para que me cuide el espacio hasta que se produzca la erupción del elemento permanente, por ejemplo. Ahora, si el otro caso que se puede dar es la luxación, que se le movió en un adulto, también puede ser por un golpe, se movió el elemento, se salió del alveolo, no se salió completamente, se movió, entonces tiene que concurrir al odontólogo para que el odontólogo se reduzca esa luxación y lo inmovilice. Y de ahí en adelante hacer tener una conducta expectante, porque hay que seguir la vitalidad del elemento dentario. Así que si no está vital el elemento dentario, que se hace a través de unos test de vitalidad, hay que hacer la endodoncia del elemento, porque si no después va a producir una necrosis y un absceso periapical. Hemos hablado hasta aquí de la emergencia, pero ¿qué hay que decir de la urgencia? ¿Cómo identificarla? Vamos a escuchar. Dentro de la urgencia ya es cuando se da mucho en pacientes que tienen procesos agudos y no se medican, no son tratados. Ahí se produce un absceso o una celulitis, que ya es una inflamación mayor. En ese caso hay que concurrir inmediatamente al odontólogo. ¿Por qué? Porque el paciente, hay que ver, por ejemplo, qué zonas anatómicas afecta a esa celulitis. Una zona muy complicada es la zona sublingual, porque se produce una mediastinitis y puede llegar hasta la muerte del paciente, porque es una zona muy irrigada y produce una septicemia. Entonces hay que
hay que concurrir para que ese paciente sea evaluado, si no tiene que ser internado, porque yo muchas veces he internado pacientes por una celulitis, un absceso en piso de boca, que se llama angina de Ledwith, se llama ese tipo de patología. El paciente tiene que tener en cuenta estos síntomas: fiebre alta, no puede hablar, no puede respirar o le cuesta tragar. Esos síntomas son ya de emergencias. O sea, el paciente debe ser internado. Por eso yo le aconsejo a todos los pacientes que muchas veces no se mediquen por cuenta propia, porque no es sencillo, porque se puede producir una septicemia y el paciente puede llegar hasta la muerte. A lo largo de este informe, hacer referencia a las emergencias, a la urgencia, tiene una razón de ser. Y es que no nos dejemos estar frente a estas situaciones, siempre consultar y hacerlo en forma periódica también con el odontólogo. Es fundamental. Hay un eslogan, visite al odontólogo periódicamente, una vez al año, una vez cada 6 meses, porque hay muchas patologías que uno puede, nosotros, no solamente los tejidos duros de una caries, sino en la boca, en el sistema estomatognático, donde tenemos lesiones en los labios, lesiones en los carrillos por los fumadores, lesiones en el piso de boca. Hoy está muy de moda y se da mucho en los jóvenes la sífilis, que puede ser sífilis primaria, sífilis secundaria, con un chancro sifilítico. Y son lesiones precancerizables que muchas veces el paciente, es importante, si la detecta a tiempo, tienen solución. Pero bueno, el paciente muchas veces no concurre, llega en las últimas, llega cuando ya se contrarremedicó, tomó el medicamento que le dijo la vecina, la prima, la hermana, y muchas veces no toman ni la dosis indicada ni la cantidad de días que debe ser indicado un antibiótico. No hay que hacer abuso de los antibióticos, porque después eso produce resistencia. El medicamento, por ejemplo, la amoxicilina clavulámica, que es un medicamento de primera elección, muchas veces ya no nos sirve y hay que pasar a otro tipo de medicamentos que ya son más complicados ya. Y para evitar una urgencia, una emergencia, lo más importante de todo es prevenir aquí. La prevención es fundamental, y más en los niños, en los adultos también se hace prevención. La prevención en el caso de hacer selladores de fosa, surco y fisura, en el punto de vista de determinar caries incipientes donde están en esmalte, que muchas veces yo las trato hasta inclusive sin anestesia. Una enseñanza de la técnica de higiene bucal, que es muy importante. Hay personas adultas que vienen acá y doctor, nunca me enseñaron. Y existe una técnica de higiene bucal. La prevención sí, siempre es importante. Eso es lo más importante, que si nosotros tuviéramos una sociedad que viene al consultorio en forma preventiva, y sería lo ideal. Odontólogo, ¿y qué pasa con los deportistas que son más propensos por allí a golpes, a fracturas? ¿Qué nos dice al respecto? ¿Qué hacer cuando tuve el golpe y se me voló el diente? Lo puedes recoger, ponerlo en leche, que lo que más común que puede haber en la casa, y venir en el corto periodo, a lo mejor en 1 hora, asistir. Puede ser reimplantado y se feruliza, que ferulizar significa pegarlo a través de una férula al otro elemento dentario para que quede inmóvil. Y bueno, y después seguir, lógicamente ese elemento dentario después será, se le aplicará una endodoncia, pero hay que tener en cuenta que hay que concurrir lo más temprano posible para que pueda ser reimplantado ese elemento dentario. A eso que me estaba diciendo usted, sí, es muy importante, y mucho más en los chicos que están muy de moda las peleas ahora, o que juegan al rugby y no usan protectores dentarios. Es una cosa pero de importancia, porque el elemento dentario en un golpe es el que más sufres, lógicamente. ¿Y cuál es entonces el protector adecuado? Esos protectores son universales, donde lo ponen en agua caliente y
y medio lo adaptan ahí a la boca. No, eso yo hago protectores inclusive personalizados, con el nombre del paciente, con el logo del club del paciente, para que la persona se incentive a usarlo. Y sí, son personales, son bien adaptados. Yo he hablado con chicos que juegan al rugby y dicen, no, ahora puedo respirar, ahora puedo hablar, o sea, que ni siquiera se oxigenan bien porque tienen semejante aparato en la boca que no es bien adaptado. Entonces, si uno le toma una impresión y le aplica un protector a través de una VacuPress que yo tengo, eso queda totalmente adaptado a la boca y es mucho más cómodo, y el deportista, muchas veces yo lo he visto que he ido a partidos de rugby y que se lo sacan y se lo ponen en la media, lo usan en la media porque está incómodo para hablar, comunicarse con los otros compañeros de equipo, digamos. Y bueno, si tuvieran ese tipo de protectores, o las chicas que juegan al hockey también, sería mucho mejor, lógicamente. Nos quedamos en el final de este informe en la voz del odontólogo Edgardo Corradi. El chico muchas veces cuando le están apareciendo los pequeños dientecitos, pues pueden traer para poderlos revisar cuando termina la dentición temporaria y empieza la dentición permanente, y luego lógicamente cada un año ya cuando son adultos, para que detectar caries incipientes, detectar malformaciones, detectar algún tipo de patología en los tejidos blandos, y que van a ser, mientras más temprano nosotros agarremos una lesión, se ahorra tiempo, dinero, que hoy en día cuestan las cosas porque la odontología es cara, y el paciente no son tratamientos tan invasivos, por ejemplo. Hacemos la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte por favor que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad.
Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser, planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 64 49. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Reforzamos la lucha contra la polilla de la vid con nuevas aplicaciones aéreas en Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. Estas acciones nos permiten cuidar los viñedos, proteger la producción vitivinícola y acompañar a las familias que viven del trabajo de la tierra. Seguimos apostando a una producción sustentable, con futuro y con el compromiso de siempre. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina, intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir Josefa Soli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. Josefa Soli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de Josefa Soli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo.
Estamos transitando jornadas de muchísimo calor, ya el mes de diciembre, en la antesala del verano, y aquellas personas que hoy transitan la enfermedad varicosa, la enfermedad de las venas, pueden resultar con complicaciones. Vamos a escuchar al profesional sobre qué tipo de complicaciones y qué hacer al respecto. Uno, como para que tomen, entienda, la enfermedad varicosa es una enfermedad que afecta a las venas superficiales de la pierna. Son las venas que no están protegidas por los músculos. Entonces, estas complicaciones van a ir ocurriendo desde la superficie a la profundidad. En primera instancia, lo primero que se comienza a complicar es la piel. Llamamos eczema varicoso aquel proceso en donde la piel se inflama, aparecen manchas rojizas, muy pruriginosas, muy dolorosas, que el paciente lo obliga a rascarse, se siente como si tuviese un fuego, un calor interno. Es ahí, en ese momento, donde las bacterias que normalmente viven en la piel aprovechan, penetran en los tejidos y comienzan a producir ya complicaciones infecciosas de ese eczema varicoso, como puede ser el erisipela o la celulitis infecciosa. Esto es muy común verlos en esta época del año por el calor, básicamente. Presta atención, la tromboflebitis es otra de las complicaciones que se pueden presentar. La aparición de un coágulo en estas venas superficiales que, como están dilatadas y esas venas no pueden contraer las venas y aumentar el flujo sanguíneo, la sangre se detiene dentro de las varices y se provocan esos coágulos que son tumoraciones muy dolorosas, rojas, tumefactas, que obligan a los pacientes inclusive a ir a urgencias y producir procedimientos como es la trombectomía, que es la extracción del coágulo. Complicaciones menos comunes, la ruptura de la varice, que producen hematomas o sangrados externos de la piel. Entonces esto hay que tener en cuenta, más que todo en esta época del año, cuando comienzan los calores más importantes, tener cuidados particulares para evitar este tipo de complicaciones. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas, las manifestaciones más frecuentes que se presentan ante una complicación? Principalmente el síntoma más fundamental es el edema, es la inflamación. ¿Por qué? Porque la sangre no puede subir hacia arriba, hacia el corazón. Esa sangre se atasca dentro del sistema venoso superficial y escapa plasma al tejido. Ese plasma es el edema que típicamente vemos nosotros en esas personas que tienen esas piernas embotadas, tumefactas, que generalmente en la mañana amanecen bien y a medida que van pasando las horas del día, el trabajo, el calor, van produciendo que se vaya produciendo ese estancamiento sanguíneo y esa extraducción, o sea, como que se sale hacia afuera del vaso sanguíneo el plasma y se acumula debajo de la piel. Y la verdad que puedo sospechar que se me está complicando el panorama, la enfermedad de las venas, y es por eso que concurro hasta el profesional médico, pero el médico deberá confirmar que se trata de una complicación. ¿Y cómo lo hará? Principalmente el diagnóstico es clínico, hecho por un especialista, por un médico. Hay estudios complementarios, como es el ecodoppler color, que es, se podría decir, el elemento diagnóstico principal que tenemos todos los flebólogos, donde a través de un aparato de ecografía nosotros podemos ver el tipo de varice, el tipo de cortocircuito que puede producir, vemos cómo están funcionando las válvulas del sistema venoso profundo y en función de qué tipo de hallazgo encontremos con el ecodoppler color, hacer el tratamiento más específico. Y luego de determinar fehacientemente que se trata de una complicación en la zona de las venas por esta enfermedad varicosa, momento de tratar. ¿Hay un abanico de posibilidades? Los tratamientos son muchísimos. Primero comenzamos con tratamientos médicos, con medicación, pomadas antiinflamatorias. Los medicamentos actúan a nivel microcirculatorio mejorando y reabsorbiendo este plasma.
Ya cuando las varices son muy grandes, pasamos a tratamientos ya destinados a eliminar varices. Y aquí hay que distinguir sobre tratamientos quirúrgicos, que son, se podrían decir, los tratamientos viejos, donde literalmente extraíamos las varices, con los tratamientos modernos, que son los más utilizados hoy por hoy. Los tratamientos modernos están destinados a secar la varice y podemos secarlas con procedimientos térmicos, como es el láser o la radiofrecuencia, o procedimientos químicos, como son espumas o líquidos que inyectamos dentro de la varice. Doctor, tengo una vecina que está transitando en la enfermedad de las venas y me hizo un comentario, que asistió hasta el supermercado y compró una crema que promete ser milagrosa, o por lo menos así lo indica la publicidad en la televisión, lo vio. Una crema que le puede aliviar su enfermedad de las venas. ¿Qué hay sobre esto? ¿Es una realidad? ¿Qué hay sobre la automedicación para evitar algún tipo de complicación? Vamos a escuchar al médico. Siempre cuando hablamos de automedicación, tenemos que hablar que es una cosa que no corresponde. Cada patología tiene una indicación farmacológica determinada. Uno puede confundir síntomas y puede aplicar pomadas en procesos infecciosos que pueden producir un efecto colateral mucho mayor y una complicación mucho mayor. Yo he visto pacientes que han comprado cremas que venden en la forma publicitaria y esas cremas en procesos infecciosos, inflamatorios superficiales pueden llegar a producir hasta úlceras varicosas. Entonces, mi recomendación no es automedicarse. Concurrir a su médico de cabecera, el médico de cabecera lo evaluará en una primera instancia y hará la derivación correspondiente al especialista. Doctor, la verdad que yo me cuido lo más posible, ya he transitado por alguna complicación y llega el momento del calor y sí, veo que el panorama va empeorando, pero ¿qué verdaderamente me predispone a que se generen estas complicaciones? ¿Hay algún factor determinante? Vamos a escucharlo. Hay muchos factores. Básicamente, el factor que hace que esta enfermedad evolucione rápidamente es el factor genético y también el tipo de trabajo que el paciente tenga, el tipo de estructura física, la obesidad, el sedentarismo, son todos factores que contrarrestan y aceleran la evolución de esta enfermedad. Entonces, combatir estos factores, el sedentarismo, la obesidad, con ejercicio, un régimen dietético correspondiente, vamos, como se podría decir, frenando la evolución y las complicaciones que esta enfermedad nos va a producir con el tiempo. Doctor, la pregunta del millón en el final del informe, ¿se puede prevenir? Se puede prevenir. Con una consulta temprana al especialista, con un estudio diagnóstico fundamental como es el ecodoppler color y corrigiendo el peso y fortaleciendo los músculos de los miembros inferiores. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.